Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bueno, llegamos a la parte final del texto del matadero, como ya habrán leído y analizado con la profesora Cinta y con la profesora Nadia. Continuaremos con esta última parte, realizando las anotaciones marginales correspondientes, subrayado de palabras, interpretaciones y su análisis. Bueno, avanzamos con la lectura. Mas de repente la ronca voz de un carnicero gritó: «Allí viene un unitario», y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. ¿No le ven la patilla en forma de U? No trae divisa en el fraque, ni luto en el sombrero. Lo que debemos tener en cuenta aquí es el énfasis que se pone a una palabra, una frase, digamos. ¿Cuál es? ¿La reconocen? ¿Qué énfasis se le pone a ese grito? Recordemos en el análisis anterior de la profesora Nadia, en el momento del asesinato del toro, cuando toda esta chusma, entre comillas, que ustedes ya sabrán a qué se refiere con esto de chusma, se retira de ese lugar. Pero al oír esto, al oír este grito, se detiene. ¿Cómo se detiene? ¿Cómo lo describe ahí? ¿Saben lo que es una herida de impresión subitánea? Es una herida que surge en el momento, que surge de modo repentino. Por eso esto del parate en la escena, algo importante sucede. ¿Por qué será tan importante? La patilla en forma de U. ¿Por qué se pregunta esto? ¿Por qué él no le ven la patilla en forma de U? ¿Quiénes eran los que llevaban la patilla en forma de U? ¿O por qué? ¿Puede ser una ironía o una burla? No trae divisa en el fraque ni luto en el sombrero. Bueno, estos son dos detalles muy importantes que deben tener en claro en ese momento, para contextualizarse un poco. Divisa era un distintivo de color rojo, llevaba una franja de color roja, la cual se popularizó mucho entre los que seguían, estos seguidores fieles a Juan Manuel de Rosas. El que no llevaba esta divisa era considerado un traidor, era considerado un unitario. Por lo tanto, esto era una forma de distinguirse del otro. El luto en el sombrero era algo similar, pero en ese momento había sucedido el fallecimiento de Encarnación Ezcurra, que era la esposa de Juan Manuel de Rosas. Cuando ella fallece, se hace, por respeto, se pone muchas provincias de luto, y debía usarse una cintilla negra en el sombrero o pegada a la divisa. Como respeto a esta pérdida tan grande que era para ese momento una pérdida tan importante como lo era ella. Pero volviendo al inicio del texto, en el cual menciona en su lectura la profesora Cintia, donde el cual se hace referencia a la unión entre federales y católicos. Por otro lado, están los unitarios. Si recordamos eso, ¿qué diferencias observan aquí? ¿Se marcan estas diferencias? ¿Se siguen marcando estas diferencias? Es muy importante tener bien presente esta distinción, porque a lo largo del texto se trabaja mucho esto. Por lo tanto, debemos recordar el inicio de esto para poder seguir avanzando. Bueno, continuemos con la lectura. Perro unitario, es un cajetilla, monta en silla como los gringos, la mazorca con él, la tijera, es preciso sobarlo. Bueno, claramente son diferentes características que se le da al unitario y son las diferentes opciones de qué y para qué. Eso tienen que pensarlo porque a lo largo del texto se va a ir viendo más esto de estas diferentes opciones de qué y para qué. Muy tenerlo en cuenta. Esto de la monta en silla como los gringos es claramente que una distinción más de todas las que se viene haciendo. Por ejemplo, los federales no utilizaban silla y los unitarios sí, mientras montaban.
vamos a leer un poco acerca de lo que es las características de uno de los integrantes de los federales y uno de los integrantes de los unitarios. Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción, tratándose de violencia, de agilidad, de destreza, en el hacha, el cuchillo o el caballo. No hablaba y obraba. Lo habían picado. Prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario. Era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Muchas veces decimos esto a muchas personas, quizás un médico, por ejemplo, que un médico va a un consultorio y en tan poco tiempo un médico con tan pocas palabras nos resuelve una dolencia que tenemos, un malestar, con tan pocas palabras en una receta, por ejemplo. Pero acá es diferente, acá este personaje, la acción de él, se basa en la violencia, se basa en la destreza, pero con el hacha, el cuchillo. Lo habían picado, sí que lo habían picado. Esa chusma a la que se recurre al principio es la que incita. ¿Por qué lo incitan a Matasiete? ¿Qué figura tiene Matasiete aquí? Recordando ya la escena del toro. ¿Qué figura, qué poder tiene acá Matasiete? Continuamos. Era un joven como de 25 años de gallarda y bien apuesta persona, que mientras salían en borbotón de aquellas desaforadas bocas, las anteriores exclamaciones trotaba hacia barracas. Muy ajeno de tener peligro alguno, notando empero las significativas miradas de aquel grupo de dogos de matadero. Echa maquinalmente la diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa. Cuando una pechada al sesgo del caballo de Matasiete lo arroja de los lomos del suyo, teniéndolo a la distancia boca arriba, y sin movimiento alguno. Bueno, acá el narrador nos está dando diferentes características de este joven unitario, partiendo desde dónde. ¿Cuáles son las características? Anótenlas, subrayenlas. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar en la lectura del texto a conocer bien a este personaje. Un personaje que, ¿cuál es su lenguaje? ¿Cuál es, nos vamos a preguntar, cuál es su postura? Pero son principales características y principales diferencias de lo que ya veníamos viendo, de la chusma, de Matasiete. Bueno, continuemos. ¡Viva Matasiete! Exclamó toda aquella chusma cayendo a tropel sobre la víctima, como los caranchos rapaces sobre la osamenta de un buey devorado por el tigre. Bueno, acá en un fragmento tan pequeño puede decir tantas cosas. ¿Por qué Matasiete está entre paréntesis y se hace como una alabanza, como una glorificación hacia él? ¡Viva Matasiete! ¿Cuántas veces decimos esta palabra? ¿En qué momentos? Viva la patria, quizás en algún acto, eh, o quizás en algún momento religioso, viva Cristo, se ha escuchado decir y nombrar. Acá tenemos que ver por qué esta alabanza. Cada vez nos está dando más detalles acerca de este personaje que puede ser un perfecto asesino, o puede ser que le estén dando el permiso de qué. Bueno, acá hay una comparación. ¿Cuál es la comparación? ¿Y con qué se los compara a esta comunidad? Bueno, continuemos. Qué nobleza de alma, qué bravura en los federales, siempre en pandillas cayendo como buitres sobre la víctima inerte. ¿Ese qué lenguaje es? ¿Es un lenguaje vulgar? ¿Es un lenguaje culto? Bueno, acá claramente vimos una imagen muy imponente, importante del unitario. Pasemos a esto. Degüéllalo, Matasiete. Quiso sacar las pistolas. Degüéllalo como al toro. Pícaro unitario, es preciso tuzarlo. Tiene buen pescuezo para el violín. Tócale el violín, mejor es la resbalosa. Bueno, acá claramente ya
aparecen signos de qué. Y quién es el que intenta hacer esta cuestión de degollarlo, de matarlo. ¿Y por qué y para qué? Hay que preguntarse. ¿Y cómo a quién? Como al toro. Escena anterior, muy importante, que todo momento aparece relacionada con el unitario. ¿Qué buscan los federales con esto? Pícaro unitario es preciso tuzarlo. Tuzarlo es una manera de cortar el pelo, es una forma que se usaba en los caballos, para cortarle las hilas a los caballos. Eran tijeras especiales de corte. Tiene buen pescuezo para el violín. Eso es se puede decir que violín y resbalosa son dos formas importantes de tortura en ese momento. El violín era como un aparato en el cual tiene forma de violín y en el centro tenía como un orificio en el cual iba el pescuezo y cada vez se apretaba más para torturar a la persona. La resbalosa era un método también de tortura, el cual el cuchillo se colocaba en el pescuezo y con una música de fondo se bailaba con el mismo cuchillo sobre la garganta de la persona. Todo esto se llegó a conocer gracias a la existencia de un grupo llamado los mazorqueros, pertenecientes también al grupo que seguía a Juan Manuel de Rosas. Los mazorqueros no temblaban su pulso en el momento de matar a alguien, de cortarle el cuello en la calle, todo por el hecho de no pertenecer, de no formar parte o no pensar de la misma manera que ellos. Directamente se los degollaba y listo. O en otras ocasiones se realizaba este estilo de diversión con la persona, más si era un unitario. Mejor es la resbalosa. Continuemos. No lo degüellen, exclamó de lejos la voz imponente del juez del matadero que se acercaba a caballo. A la casilla con él, a la casilla. ¿Qué personaje reaparece? Otra importante figura, aparentemente, ¿no? ¿Quién sería el juez para ustedes? ¿Y por qué menciona esto de la casilla? ¿Por qué a la casilla? Están afuera, pero hay que llevarlo a la casilla. ¿Por qué la casilla? ¿Qué hay en la casilla? Si leemos, avanzamos un poquito más, vamos a entender el porqué. La sala de la casilla tenía en su centro una grande y fornida mesa, de la cual no salían los vasos de bebida y los naipes, sino para dar lugar a las ejecuciones y torturas de los sayones federales del matadero. Notábase además en un rincón otra mesa chica con recado de escribir y un cuaderno de apuntes, y porción de sillas, entre las que resaltaba un sillón de brazos destinado para el juez. Un hombre soldado en apariencia, sentado en una de ellas. Cantaba al son de la guitarra La Resbalosa, tonada de inmensa popularidad entre los federales. Cuando la chusma, bueno, claramente en este fragmento podemos observar cómo se describe la casilla. ¿Qué era la casilla? ¿Qué era eso de las torturas, los sayones federales? Si viajan un poquito en el tiempo, en su imaginación, podrán ver e imaginarse esto, de esta situación. Un hombre soldado en apariencia sentado en una de ellas, cantaba al son de la guitarra La Resbalosa. Volvemos a nombrar La Resbalosa, otro método de tortura, pero muy popular en este momento, en esos momentos, como dijimos ya. A eso tienen que marcarlo porque es lo que se va a trabajar más adelante, tienen que tenerlo bien claro, que era un método de tortura. Avancemos un poquito más. Es preciso sobarlo, por ahora verga y tijera. ¿Para qué verga y tijera? ¿Y sobarlo?
Observemos la imagen y cómo lo tenía anotado, con el cuchillo sobre el pescuezo. Si no la vela, mejor será la mazorca. Mazorca, ¿a dónde lo lleva la palabra mazorca? ¿Cosecha? ¿De qué? Eso tenemos que también tenerlo muy en claro, porque era otro de los métodos de tortura. ¿Y para qué se utilizaba? Obviamente todos los métodos de tortura son para hacer sufrir a la persona y disfrutar de esto. Avancemos un poquito más. Acá vemos como el unitario entra en convulsión, entra con un montón de nervios en escena, por esto de todo lo que se le está haciendo. ¿Qué nos quiere decir esta imagen? Sufrimiento, dolor, pero ¿qué se puede trabajar acá? ¿Qué temática se puede trabajar? La agitación de sus nervios y sus ojos de fuego parecían salirse de las órbitas. Su negro y lacio cabello se levantaba erizado. Su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban entrever el latido violento de sus arterias y la respiración anhelante de sus pulmones. ¿Tiemblas?, le dijo el juez. De rabia, porque no puedo sofocarte en mis brazos. ¿Tendrías fuerza y valor para eso? Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. Bueno, como venimos viendo acá, hay claramente una diferencia entre los diferentes léxicos de estos personajes. Reconozcan ustedes cuál es el lenguaje culto y cuál es el lenguaje vulgar. Pero lo que sí tenemos que ver en este fragmento es lo que le va sucediendo por dentro al unitario, qué es lo que siente, que va sintiendo. Esto va en contra de él, sabiendo que él no tiene temor, nunca tuvo temor. Él sabía con lo que se podía encontrar, pero nunca tuvo temor en su destino. Él, si bien está pasando por esta situación, él sigue fortaleciéndose por dentro, pero reventando a la vez. ¿Por qué creen que él no tiene temor? ¿Quiénes son los personajes que ustedes conocen que no tienen temor? Los personajes que venimos viendo a lo largo de diferentes lecturas. Esto es muy importante saberlo. El tiemblas de rabia, no tiembla de miedo, tiembla de rabia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, continuemos. Al ver las tijeras de Tuzar, mi caballo. A ver las tijeras de Tuzar, mi caballo. Túcenlo a la federala. Dos hombres le hicieron uno de la ligadura del brazo, otro de la cabeza, y en un minuto cortáronle la patilla, que poblaba toda su barba por bajo, con risa estrepitosa de sus espectadores. La burla, ¿no? Nada de sentir un sentimiento de culpa por lo que se está haciendo. Siempre la burla, la risa, lo vulgar. ¿Y para qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto de la tortura? Lo dice bien claro. Túcenlo a la federala. ¿Qué querrá decir esto? Este es incorregible, si ya lo domaremos. Silencio, dijo el juez. Ya estás afeitado a la federala. Solo te falta el bigote. Cuidado con olvidarlo. Ahora vamos a cuentas. ¿Por qué no traes divisa? Porque no quiero. ¿No sabes que lo manda el restaurador? La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial. Esas son vuestras armas infames. El lobo, el tigre, la pantera, también son fuertes como vosotros. Deberíais andar como ellas, en cuatro patas. ¿No teméis que el tigre te despedace? Lo prefiero a que maniatado me arranquen como el cuervo, una a una, las entrañas. ¿Por qué no llevas luto en el sombrero por la heroína? Bueno, primero resolvamos esta interpretación, que tenemos muchas cosas para marcar. Por ejemplo, ya lo domaremos. Marquen eso. Y sabiendo que ya está afeitado a la federala, a partir de aquí, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es domar?
¿Para qué lo quieren domar? ¿Por qué no traes divisa? Y le responde sencillamente, porque no quiero. No sabes que lo manda el restaurador. Aquí, en esa parte, ¿qué reconocen? ¿Quiénes son los hombres libres, según el unitario, y quiénes son los esclavos? ¿Quiénes son las bestias? ¿Por qué se vuelve a comparar con animales? ¿Y por qué ellos deben caminar en cuatro patas? ¿Qué es lo que prefiere el unitario? ¿Prefiere morir en manos de los federales o prefiere que lo mate, que lo despedace un tigre? ¿Por qué no lo llevas luto? ¿Por qué no llevas luto en el sombrero? Por la heroína. Porque no lo llevo en el corazón. Porque lo llevo en el corazón por la patria que vosotros habéis asesinado, infames. ¿No sabéis que así lo dispuso el restaurador? Lo dispusisteis vosotros, esclavos, para lisonjear el orgullo de vuestro señor y tributarle vasallaje infame. Bueno, claramente él no lleva luto por la heroína, como dijimos en un principio. Él siente pérdida, pero esa pérdida que se siente cuando perdemos a alguien que se muere, en este caso es la heroína, pero esa pérdida la siente por otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué siente eso? ¿Por qué siente respeto por otras cosas que ellos no sienten? ¿Qué distinción observan aquí? ¿Qué ideologías observan aquí? ¿Hay diferentes ideologías? Eso de esclavos. ¿Quiénes son los esclavos nuevamente? ¿Y quién dispone quién es esclavo y quién es patriota? Abajo los calzones a ese mentecato cajetilla y a nalga pelada del verga, bien atado sobre la mesa. Apenas articuló esto el juez, 4 sayones salpicados de sangre suspendieron al joven y lo tendieron largo a largo sobre la mesa, comprimiéndole todos sus miembros. Primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Atórenle un pañuelo en la boca, y empezaron a tironear sus vestidos. Encogíase el joven, pateaba hacia rechinar los dientes. Tomaban ora sus miembros la flexibilidad del junco, ora la dureza del fierro y su espina dorsal. Era el eje de un movimiento parecido al de la serpiente. Gotas de sudor fluían por su rostro, grandes como perlas. Echaban fuego sus pupilas, su boca espuma, y las venas de su cuello y frente negreaban en el relieve sobre su blanco cutis, como si estuvieran repletas de sangre. Esto es una escena muy fuerte, es una escena que nos lleva a ver, primero y principal, preguntarnos por qué esto de nalga pelada del de verga. Hay diferentes cuestiones, diferentes interpretaciones, esto se los voy a dejar a ustedes para que lo analicen y debatimos luego de la lectura en clase. Pero esto de desnudarse es algo que tienen que marcarlo, es algo muy importante. No solo a un héroe le puede afectar esta situación, a este héroe romántico del que venimos hablando, sino que creo que acá se ve el tema de que desnudar a un hombre, ¿cómo lo ven a esto? ¿Qué piensan ustedes del desnudo? ¿Por qué puede un desnudo llevar tanto a este sufrimiento, a desearlo tanto, no desearlo? Y toda la descripción que sigue luego de esto, de cuando se nombra el desnudo. Continuemos. En un momento liaron sus piernas en ángulo a los 4 pies de la mesa, volcando su cuerpo boca abajo. Era preciso hacer igual operación con las manos, pero lo cual soltaron las ataduras que las comprimían en la espalda. Sintiéndolas libres, el joven, por un movimiento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas, y se desplomó al momento murmurando: primero degollarme que desnudarme, infame canalla. Sus fuerzas se habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz.
y le empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven, y extendiéndose empezó a caer a chorros por estrambos lados de la mesa. Qué fuerte, ¿no? Bueno, vuelve esta escena de la tortura, una tortura eh, que no es para nada agradable. ¿Por qué no es agradable? Partiendo del boca abajo, marquemos todas estas partes para ver a dónde nos quiere llevar. ¿A qué análisis llegamos? Boca abajo, esto de movimiento brusco, en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad. ¿Quiénes tienen vitalidad? ¿Dónde está la vitalidad? ¿Dónde está la fuerza? ¿Quiénes tienen esto? ¿Por qué se está agotando? ¿Qué pasa por dentro de este joven? Se incorporó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas, y se desplomó, al momento murmurando. Y eso es lo que murmura. Quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó. ¿Qué otro personaje reconocen ustedes que se haya sacrificado, que lo hayan clavado en una cruz? ¿Puede ser esto un sacrificio? ¿Puede ser esto tanta pena y tanta agonía? ¿Puede llamarse un sacrificio? Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. Reventó de rabia el salvaje unitario, dijo uno. Tenía un río de sangre en las venas, articuló otro. Un río de sangre en las venas. ¿Por qué? ¿Por qué se acumuló un río de sangre en las venas? ¿Qué es lo que toleró? ¿Qué es lo que no soportó? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Claramente acá tenemos una escena muy parecida a la del toro. Observamos cómo su lucha, tanto la del toro como la del unitario, llegan a un fin, pero se ve un avance de una lucha clara, una lucha de un héroe, pero a su vez hay una gran diferencia. ¿Por qué no se lo compara con un animal al unitario? ¿Cómo muere el toro? ¿En manos de quién? ¿Y el unitario muere en manos de alguien? ¿Se puede ver la diferencia? Si bien ambos luchan hasta el final, como dijimos, frente a estos verdaderos salvajes, eh, puede ser que el unitario haya muerto de una manera decente, de una manera razonable, o todo lo contrario. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven este final? ¿Cuántas interpretaciones, no? Eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar las comparaciones, vamos a trabajar el lenguaje, vamos a trabajar esto de la tortura, esto del desnudo, qué los hace pensar, a dónde los lleva. Unir todo las relaciones que venimos viendo con las diferentes lecturas. Todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. Pero siempre debemos saber que aquí existe una determinación. ¿Por qué? Porque el unitario es un ser razonable, no es un animal. El animal no tiene poder de decisión, no razona, pero aquí el unitario mostró siempre, al ser un héroe romántico, mostró siempre que él sí es razonable y él decidió su muerte. Por eso la determinación lo llevó a esto, a este sacrificio. Bueno, alumnos, espero hayan entendido este análisis y nos vemos en la próxima clase.